Grace Emmy Rose Mullane nació en Essex, England en 1996. Era la menor de 3 hijos en la familia de David y Gillian y tenía 2 hermanos mayores, Michael y Declan. Sus familiares describían a Grace como una persona alegre, amable y creativa. Estudió en la University of Lincoln y obtuvo un título en el área de Advertising and Marketing. Después de graduarse, Grace decidió cumplir su sueño, emprender un viaje alrededor del mundo durante un año. Antes de partir, donó su largo cabello a la organización Little Princess Trust, que fabrica pelucas para niños con cáncer. En octubre de 2018 dejó su hogar y comenzó su viaje. Visitó Perú, pasó varias semanas en South America y compartía regularmente sus experiencias con su familia. El 19 de noviembre, Grace, de 21 años, llegó a New Zealand y 11 días después arribó a Auckland. Allí se hospedó en el hostal The Base Backpackers en Queen Street. La noche del 1 de diciembre de 2018, Grace salió al centro de la ciudad para encontrarse con un hombre al que había conocido por Tinder. Al principio dudó sobre la cita, pero después de hablar con él, acordaron salir a tomar algo juntos. Amigos, los interrumpo un momento. Me interesa mucho saber de dónde me ven, así que quiero pedirles que me cuenten desde qué ciudad están viendo este video y qué hora es donde se encuentran. Gracias por su atención, déjenlo en los comentarios y continúo. Grace se reunió con su conocido en un lugar llamado Sky City, un complejo de entretenimiento con bares, restaurantes y casino. Ella le escribía a su amiga. Por todas las señales, la noche iba bien. Aproximadamente una hora después, visitaron un lugar llamado Blue Stone Room. En algún momento, Grace se alejó de la mesa y aquel misterioso hombre, por una razón desconocida, tomó su bolso y comenzó a revisarlo. Poco después de las 9:30 de la noche, salieron juntos del bar tomados del brazo y caminaron por la calle. Al día siguiente, 2 de diciembre, Grace debía celebrar su 22º cumpleaños. Su familia y amigos le enviaban mensajes e intentaban contactarla por redes sociales, pero no obtenían respuesta. Sus 2 teléfonos iban directo al buzón de voz. Su hermano Declan recordaba que durante el viaje Grace compartía constantemente noticias y fotos, por lo que ese silencio en su cumpleaños encendió de inmediato las alarmas en la familia. El 5 de diciembre, los padres reportaron su desaparición a la policía de Auckland. En el hostal, confirmaron que Grace no había regresado desde la noche del 1 de diciembre. Al principio, los investigadores no sospechaban un crimen. La mayoría de sus pertenencias seguían en el hostal, por lo que no se descartaba que simplemente se hubiera quedado con nuevos conocidos. Sin embargo, gracias a numerosas cámaras de vigilancia, la policía reconstruyó rápidamente el recorrido de Grace esa noche e identificó al hombre con el que fue vista por última vez. Esa misma noche, Grace cambió la foto de perfil de su Facebook. Poco después, apareció un comentario debajo de ella. El comentario fue dejado por el hombre con el que Grace había conocido en Tinder esa misma noche. Se llamaba Jesse Kempson, y en ese momento vivía en City Life Hotel en Auckland. Poco antes de esto, Jesse publicó un mensaje en el que decía que lamentaba sus errores, su arrogancia y su egoísmo. Pero, ¿quién era realmente? Jesse, de 26 años, nació en Wellington. Tras la separación de sus padres, se mudaba con frecuencia, vivió parcialmente con sus abuelos y casi no mantenía contacto con muchos familiares. Las personas que lo conocían describían a Jesse como un mentiroso patológico. Inventaba historias sobre su vida, su trabajo e incluso su salud. Mentía a empleadores, arrendadores, amigos y parejas, lo que le hizo perder trabajos y viviendas en repetidas ocasiones. Un exarrendador recordaba que Jesse aseguraba a todos ser un deportista profesional
y haber firmado con la selección nacional New Zealand Black Sox. Cuando la historia fue verificada, resultó ser inventada. En City Life Hotel se presentaba como alto ejecutivo de Woolworths, aunque en realidad vivía de beneficios estatales. Su último trabajo en ventas telefónicas también terminó con su despido por mentiras. A este mismo hombre fue al que vieron por última vez junto a Grace. Por eso, cuando el 5 de diciembre fue reportada como desaparecida, la policía llamó a Jessie a la comisaría para una entrevista. Tell us about Grace. So I was talking to Grace on Tinder. Yeah. We'd matched on Friday. I saw that we'd matched the next day on Saturday. And then we met at Sky City. And then we decided that we were going up to Andy's Burger Bar, which is on the first floor. Whose idea was it to go to that particular burger place? Me, because I didn't initially know that she was real. What do you mean? Well, there's a lot of... So have you heard of catfish? No. So catfishing is where someone uses your profile, or uses your photos and pretends to be you and then meets, and you're a completely different person. How does meeting in a public place sort of protect you from meeting someone who's not as good looking as... Well, there's security there. So if she wasn't who she said she was, at least in my mind, I'd feel safe. Mm-hmm. Yeah, that's us. Down there? Yeah. So she's going that way, and I'm going across the street. I go down Queen Street. I go down Victoria Street, straight down to the bottom, and then hang a left, and I head towards the viaduct. You've kind of walked in a bit of a funny direction if you were planning to go to the viaduct. Is there a particular reason you were going to do that? I feel safer down that way. And we're very, very concerned for her safety, obviously. It's entirely possible that she's been the victim of foul play. Okay. You understand what that means? Yeah. What would your feelings be about providing us with a voluntary DNA sample in the event that we can compare that against something? Would you be happy with that? 100%. I mean, I know I haven't done anything wrong, so I'm happy to do it. Okay. At this stage, we don't know what's happened to this girl. It's possible that somebody has killed her. Okay? You understand that? She might, when I say foul play, I mean that someone might have murdered her. Don't know if she's been murdered or not yet. She may be alive and well. Okay. But she might also be dead. Okay. Okay? And it could be that you've done it. Hey, I just want to ask a question. Am I being arrested for something I didn't do? You haven't been arrested, mate. Oh. No. Oh. I was like, holy shit. Jesse insistía en que esa noche no ocurrió nada fuera de lo normal. Según él, la cita fue bien. Se despidieron alrededor de las 10 de la noche y acordaron volver a verse. También afirmó que al día siguiente intentó escribirle a Grace por Tinder, pero notó que ella lo había eliminado de sus contactos. Sin embargo, los investigadores continuaron revisando las cámaras de seguridad de City Life Hotel. Ellas debían dar respuestas a las preguntas que aún quedaban sin resolver. Durante el análisis de casi 6 terabytes de grabaciones, comenzó a revelarse una imagen completamente distinta. A pesar de las declaraciones de Jesse de que se habían separado en la calle, las cámaras registraron cómo él y Grace, tomados del brazo, entraban a City Life Hotel. Juntos subieron en el ascensor hasta su piso, pero después de eso, nadie volvió a ver a Grace. A la mañana siguiente, en el día de su cumpleaños, Jesse salió del hotel. Poco después, compró una maleta nueva. Luego compró productos de limpieza y poco antes del mediodía, tomó un taxi hasta una empresa de alquiler de autos, donde rentó un Toyota Corolla rojo. Horas después, Jesse se reunió con otra mujer a la que había conocido en Tinder. Más tarde, ella declaró que él mantenía conversaciones inquietantes.
Hablaba de entierros de cuerpos y de supuestos amigos suyos que trabajaban en la policía. Según ella, le generó tal incomodidad que se negó a subir a su auto y regresó sola a casa, sin volver a contactarlo nunca más. Después de eso, Jessie volvió al centro de la ciudad, esta vez para alquilar una máquina limpiadora de alfombras Rug Doctor. A los empleados les dijo que necesitaba eliminar manchas de vino tinto. Más tarde, alrededor de las 9:30 de la noche, Jessie cargó 2 maletas en un carrito del hotel y las trasladó al Toyota que había alquilado. Aproximadamente a las 7 de la mañana del día siguiente, nuevamente fue captado por cámaras, esta vez comprando una pala. Dos horas después, lo vieron lavando el auto con una máquina de alta presión. Después de eso, devolvió el vehículo a la empresa de alquiler y más tarde fue rentado por otra persona. El 5 de diciembre, el mismo día en que Grace fue reportada como desaparecida, Jessie fue visto en distintos puntos de la ciudad deshaciéndose de objetos en basureros. La policía llegó a City Life Hotel para hablar con él. En el momento en que se acercaban a la recepción, Jessie regresó solo al hotel. Al ver a los policías, dio media vuelta de inmediato y comenzó a caminar en dirección contraria, con la cabeza baja. Los agentes lo notaron, lo siguieron y lo llevaron a interrogatorio. A pesar de que Jessie negaba cualquier implicación, la policía inició un registro exhaustivo de su habitación de hotel. Tonight with a public appeal for missing British backpacker Grace Millane. A short time ago, police held a press conference to appeal for sightings of the 22-year-old, who has not been seen since 7:15 p.m. on Saturday night. El 7 de diciembre, David, el padre de Grace, ya se encontraba en Auckland. Había volado sin perder tiempo, guiado por un solo objetivo: encontrar a su hija. El cansancio del viaje, la tensión y la angustia se notaban en cada uno de sus movimientos, pero se mantenía firme, enfocado en lo principal. En esta ciudad desconocida para él, se encontraba en el centro de unos acontecimientos que avanzaban de forma rápida e implacable. Hizo un llamado emocional pidiendo ayuda. Sus palabras sonaban sinceras y dolorosas. No era solo un llamado a la comunidad, sino el grito de un padre que busca desesperadamente a su hija. En su voz se percibía una esperanza que aún no se apagaba, pero que ya comenzaba a mezclarse con la preocupación. Pedía cualquier información, cualquier detalle que pudiera ayudar a encontrar a Grace, subrayando la importancia de no permanecer indiferentes. Fue el momento en que la tragedia personal se volvió pública, y cada una de sus palabras resonaba en quienes lo escuchaban. I'm David Millane, Grace's dad. Thank you for coming today. As you know, Grace has been missing for several days. We last had contact with her on Saturday the 1st of December, and as a family we've been extremely concerned for her welfare. Grace is a lovely, outgoing, fun-loving, family-orientated daughter. Grace has never been out of contact for this amount of time. She's usually in daily contact with either her mother, myself, her 2 brothers, members of the family on social media. She arrived here on the 20th of November and has been bombarding us with numerous photographs and messages of her adventures. We are all extremely upset, and it is very difficult at this time to fully describe the range of emotions we are going through. La investigación avanzaba rápidamente, intensificándose con cada hora. Aunque la policía no revelaba oficialmente su nombre, confirmó que ya habían hablado con Jessie y que era una persona de interés para la investigación. Esa formulación sonaba contenida, casi neutral, pero detrás de ella se percibía la gravedad de la situación. Con cada hora, la tensión aumentaba. La gente seguía las noticias con atención, esperando cualquier información que pudiera arrojar luz sobre la desaparición de Grace. La preocupación poco a poco reemplazaba la esperanza. Lo que al principio parecía una búsqueda con posibilidades de rescate, empezaba a percibirse de otra manera.
La policía declaró abiertamente que tenía serias preocupaciones sobre el destino de Grace. El 8 de diciembre, cuando aparecían cada vez más pruebas y el panorama se volvía más claro, Jesse finalmente fue detenido. Fue interrogado nuevamente, ya en otra condición, en circunstancias donde cada palabra tenía peso. En ese momento, su versión de los hechos cambió drásticamente. Lo que antes era una historia, de repente se transformó en otra. Este cambio no pasó desapercibido. Se convirtió en otro punto clave de la investigación. That you're willing to speak to us about the events of last Saturday. Is that correct? Yes. Tell me what happened last Saturday. She started talking to me about 50 Shades of Grey. We started having sex. At first it was just normal. And then she asked me if we could get into bondage, having, I guess, more violent sex. We ended up on the floor, and then she told me to hold her throat. So I went into the shower, and then all I remember is falling asleep in the shower. I need to stop. I need to go. Jesse afirmó que cuando despertó a la mañana siguiente y se dio cuenta de que Grace estaba muerta, entró en shock. Según él, ese momento fue repentino y abrumador, como si la realidad se hubiera derrumbado sin aviso. Describió su estado como pánico, pérdida de control, con pensamientos confusos y decisiones impulsivas sin entender plenamente las consecuencias. Sostuvo que en ese estado colocó su cuerpo en una maleta. Ese acto, según su versión, no fue un plan, sino una reacción caótica a lo ocurrido. Luego condujo para enterrar el cuerpo, actuando con rapidez para deshacerse de una situación que, según él, se había salido de control. En su relato, todo parecía una cadena de decisiones apresuradas, dictadas por el miedo. Al mismo tiempo, seguía negando su culpabilidad. Incluso al describir sus acciones posteriores a la muerte de Grace, no admitía intención ni responsabilidad. Su postura permanecía firme, pese al creciente volumen de pruebas en su contra. I didn't know what to do. I went downstairs and I was just, I don't know, I was all over the place. You come out of the shower, the light's been on in the shower, you've put a towel around you, you've turned the light off, and then you've returned to your bed and you've gone to sleep in your bed. And at that point, when you exit the shower, you don't look around, but your assumption from the silence. I thought that she had gone. I thought she had left. We're going to head out of here very, very soon, and you're going to take us to where you've buried her. Yeah. She will likely be exhumed tomorrow. Okay. At some point, and after that, a pathologist, a specialist doctor, will perform a post-mortem. They're very skilled at establishing people's causes of death. Do you understand that? Yeah. Did you kill Grace Mullane? Okay. Jesse Kempson, you're under arrest for the murder of Grace Mullane. El registro forense de la habitación de Jesse añadió aún más detalles inquietantes a la historia. A pesar de sus intentos de limpiar y ocultar rastros, la escena reveló otra realidad. El suelo de la habitación estaba cubierto de sangre de Grace, no simples manchas aisladas, sino rastros que indicaban la intensidad de lo ocurrido. Incluso después de la limpieza, quedaron signos visibles que no pudieron ser eliminados por completo. Con base en las declaraciones de Jesse, a la policía no le tomó mucho tiempo definir la dirección de la búsqueda. Sus palabras y los detalles proporcionados, junto con lo que pudo haber intentado ocultar, condujeron a una ubicación concreta. Los equipos de búsqueda se dirigieron a Scenic Drive, cerca de Whitaker Reservoir, una zona remota con menos testigos y más posibilidades de pasar desapercibido. Poco después de las 16 de ese día, los oficiales hicieron un hallazgo. Aproximadamente a 10 yardas de la carretera, encontraron un cuerpo. Fue el momento en que cualquier esperanza se desvaneció por completo. The area was identified late last night as a location of interest as a result of our investigative work.
I can now advise that a short time ago, we located a body which we believe to be Grace. The formal identification process will now take place. However, based on the evidence we have gathered over the past few days, we expect that this is Grace. The focus now is to piece together exactly what happened to a young girl who came to New Zealand on her OE. Obviously, this brings the search for Grace to an end. It is an unbearable time for the Mullane family, and our hearts go out to them. Any father, any parent in this situation will struggle. Yeah, I feel for my other daughter in her 20s. So, yeah, we're putting a lot of support around him. It's difficult because he's here with a brother from England and the rest of the family are back home. D.E. Scott Beard lideró la investigación y trabajó estrechamente con la familia Mullane durante todo el proceso. Para él y su equipo, no era solo otro caso, era una carrera contra el tiempo, llena de una esperanza que se desvanecía. Habían esperado encontrar a Grace con vida, pero con cada día se hacía más evidente la realidad. Cuando la verdad se volvió innegable, fue un momento extremadamente duro para todos los involucrados. El duelo se extendió por todo el país. La noticia se difundió rápidamente y generó una ola de solidaridad. Miles de personas rindieron homenaje a Grace, dejando flores, encendiendo velas y reuniéndose en vigilias. Eran momentos de silencio, donde no hacían falta palabras. La primera ministra Jacinda Ardern pidió disculpas públicamente a los padres de Grace, reconociendo que el país no logró protegerla. Prometió apoyo total, enfatizando que la tragedia no afectaba solo a una familia, sino a toda la nación. I cannot imagine the grief of her family and what they will be experiencing and feeling right now. And my thoughts and prayers are with her father, David, who is in the country, her mother, Gillian, who cannot be here, and her wider family, friends, and loved ones. And so, on behalf of New Zealand, I want to apologise to Grace's family. Your daughter should have been safe here, and she wasn't, and I'm sorry for that. I've advised the family through the police that if there is anything we can do to assist, we are here to help with that. Después del hallazgo del cuerpo, Jesse Kempson fue acusado formalmente del asesinato de Grace Mullane. El 10 de diciembre, apenas 5 días después de su desaparición, compareció ante el tribunal en Auckland. En la etapa inicial del caso, el tribunal prohibió la divulgación pública de su nombre, por lo que en muchos videos de interrogatorio su rostro aparecía difuminado. La autopsia confirmó que Grace murió por asfixia. En sus brazos y pechos se encontraron moretones que indicaban lucha y sujeción por la fuerza. Los expertos determinaron que la presión en el cuello duró aproximadamente entre 4 y 5 minutos, tiempo suficiente para causar la muerte. Los investigadores también descubrieron que alrededor de la 1:30 de la madrugada, cuando el cuerpo de Grace ya estaba en su habitación, Jesse realizó varias búsquedas en Internet. Una de ellas era la ubicación donde posteriormente fue encontrado el cuerpo de Grace. Después, revisó un sitio pornográfico y más tarde tomó varias fotografías íntimas del cuerpo. Poco más de un mes después del hallazgo, cientos de personas asistieron al funeral de Grace en Brentwood Cathedral en Essex. Entre los presentes estaba el detective inspector Scott Beard, quien viajó desde New Zealand para apoyar a la familia. 6 días después del funeral, Jesse compareció ante la High Court y se declaró inocente. El juicio comenzó en noviembre de 2019 y duró 3 semanas. Durante la mayor parte de las audiencias, Jesse mostró muy poca emoción y apenas reaccionó a lo que ocurría en la sala. La defensa sostuvo que la muerte de Grace fue consecuencia de un contacto sexual consensuado que terminó en una tragedia accidental. Según su versión, Jesse no tenía intención de matarla y tras su muerte, entró en pánico e intentó ocultar lo ocurrido. The defense case is that this is not a murder. And that's still what I say to you now, nothing has changed. It was an accidental death that took place in the context of sexual activities that, if done incorrectly by inexperienced and/or intoxicated people, can go wrong. Pero la Fiscalía ya contaba con un amplio conjunto de pruebas y testimonios, sistemáticamente recopilados y organizados en una línea lógica clara. Cada elemento del caso encajaba con otro, formando una imagen coherente en la que, según su postura, no había espacio para la casualidad. Insistían en que Jesse no actuó en pánico,
No fue una reacción impulsiva ni un accidente. Sus acciones, según la fiscalía, fueron de otro carácter, calmadas, calculadas y consistentes. Fue un acto claramente intencional, sin prisa, sin señales de pérdida de control. Así lo describieron en el tribunal. En esta interpretación no había dudas. Todo apuntaba a una decisión consciente, tomada con pleno entendimiento de las consecuencias. Afirmaron que después comenzó a ocultar las pruebas de manera fría y metódica. No fueron intentos caóticos de encubrimiento, sino pasos organizados que formaban un sistema. Creó una red de historias falsas y mentiras diseñada para desviar la atención y complicar el descubrimiento de la verdad. A pesar de sus constantes declaraciones de inocencia durante todo el proceso judicial, el 22 de diciembre de 2019 llegó el momento decisivo. Tras solo 5 horas de deliberación, el jurado emitió su veredicto. Declararon a Jesse Kempson culpable del asesinato de Grace Mlain. En la sala, el silencio fue absoluto. El veredicto cayó con fuerza, cerrando cualquier espacio para la duda. Fue condenado a cadena perpetua, con un periodo mínimo de 17 años, sin posibilidad de libertad condicional. You are a large and powerful man. She was diminutive. In those circumstances, Ms. Mlain was particularly vulnerable. You were in a position of total physical dominance. On a daily basis, I torment myself over what you did to my Grace. The terror and pain she must have experienced at your hands. As a mother, I would have done anything to change places with her. I sit full of guilt, knowing I couldn't help her, but I should have been there. She died terrified and alone in a room with you. The verdict of murder today will be welcomed by every member of the Mlain family and friends of Grace. It will not reduce the pain, the suffering that we've had to endure over the past year. Grace was taken away from us in the most brutal fashion a year ago, and our lives have been, and family have been ripped apart. This will be with us for the rest of our lives. We would like to thank several people. Auckland Police Force, been professional, diligent and thorough all through this investigation. Last but not least, we would love to thank the people of New Zealand. They've opened their hearts to Grace and her family. I cannot express our gratitude enough for all the offers and gifts of kindness that we have received over the last year. I've always thought that if it wasn't Grace, it was going to be someone. Now, I'm not a psychologist, so I can't talk about psychological profile, but what we do know is he's a liar. You know, a number of times we proved he lied to the police, he lied to others. El caso generó una fuerte reacción pública. Muchos criticaron que durante el juicio la atención se desviara hacia la vida personal de Grace, lo que fue calificado como culpabilización de la víctima. Los familiares de Jesse tampoco lo defendieron. Lo describieron como un mentiroso patológico que había construido una vida basada en engaños. Al año siguiente, Jesse compareció nuevamente ante el tribunal en 2 ocasiones. Tras su arresto, 2 mujeres lo reconocieron en las grabaciones y dieron su testimonio. En octubre de 2020, una expareja relató años de abuso físico, sexual, emocional y financiero. Según su declaración, él la asfixiaba, la amenazaba con un cuchillo, la obligaba a actos sexuales y controlaba su dinero. Fue declarado culpable de 8 cargos y sentenciado a 7 años y medio de prisión. En noviembre de 2020, Jesse volvió a ser juzgado, esta vez por la violación de una turista británica con la que había conocido a través de Tinder 8 meses antes del asesinato de Grace. Fue declarado culpable y recibió una condena adicional de 3 años y medio de prisión. En total, esto sumó 11 años adicionales que se cumplen de forma simultánea con la sentencia por el asesinato de Grace. Cuando el juez Jeffrey Venning lo declaró culpable de violación, la atmósfera en la sala cambió de inmediato. Jesse estalló en agresividad, perdiendo completamente el control.
Fue un momento en el que la fachada de calma se rompió, dejando salir una reacción explosiva que contrastó con la frialdad del tribunal. You're so full of shit. You have no reason to convict me. You're full of En noviembre de 2020, el padre de Grace, David Mullane, falleció tras una larga batalla contra el cáncer. Un mes después, el Tribunal Supremo rechazó la última apelación de Jessie sobre la condena por el asesinato de Grace, y la prohibición de revelar su nombre fue levantada definitivamente. Se informa que Jessie continúa apelando sus condenas, incluidas las de 2020. La memoria de Grace sigue viva gracias a su familia y amigos. Han recaudado más de 11.000 libras para White Ribbon Campaign, una organización contra la violencia hacia las mujeres. También se creó la iniciativa Love Grace, que invita a donar bolsos con artículos esenciales para mujeres que abandonan relaciones abusivas. Así, su historia se convirtió no solo en un símbolo de pérdida, sino también en un recordatorio de la importancia de ayudar a quienes están en peligro.